Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven en el canal de YouTube Ríos de Agua Viva Cali. Nuestra dirección es la carrera 57, número 2A84, en el barrio Cuarto de Legua, Iglesia Ríos de Agua Viva de Colombia. Les habla el pastor Freddy Rojas, les doy un saludo muy especial. Les pido al Señor que de verdad estas conferencias sean útiles para usted, para su vida, que usted pueda extractar los principios que puede aplicar a las relaciones personales, que es de lo que estamos hablando en esta serie. Esta serie se llama ¿Cómo edificar relaciones apropiadas? Porque realmente ustedes saben que las relaciones humanas, las relaciones entre seres humanos, son definitivamente claves, importantísimas, empezando por el hogar. Y nos relacionamos en la empresa, nos relacionamos en el colegio, en la universidad, nos relacionamos en la calle. Todo el tiempo los seres humanos estamos realmente relacionándonos. Ahora, la relación más importante, la relación número uno, es la relación con Dios. Es la primera relación que un ser humano debe buscar tener una relación personal con Dios por medio de la fe en Jesús. Y precisamente de eso es que trata la Biblia. La Biblia fue escrita para enseñarnos cómo es que un ser humano se puede relacionar con su Creador, con Dios, con un Dios que lo ama, con un Dios que se preocupa, con un Dios que está siempre ahí disponible para aquel que lo busca sinceramente. Así que esa es la primera relación, pero obviamente las relaciones entre seres humanos son definitivamente claves e importantes. Cuando uno tiene una relación con Dios, una relación fluida, una relación continua, una relación diaria, es mucho más fácil poder relacionarse primero con uno mismo y también poder relacionarse con los demás seres humanos. Es realmente importante porque Dios provee la capacidad de uno relacionarse. Dios nos va enseñando, en realidad va colocando en nosotros, por ejemplo, compasión por las personas, interés genuino por las otras personas, va colocando un amor especial, que es el amor de Dios, simplemente que fluye a través de nuestro corazón para los demás. Entonces, esas relaciones se hacen mucho más armoniosas, se hacen mucho más sencillas cuando uno, digamos, deja que Dios fluya en su espíritu a través de nuestro espíritu, que es una comunión personal con el Señor. Hemos dicho, y siempre lo estoy repitiendo, que tener buenas relaciones o edificar relaciones apropiadas se puede comparar con edificar una casa. Que así como en una casa es muy importante el terreno sólido en que esa casa se vaya a edificar, que así como también es muy importante que tenga unos cimientos, un fundamento fuerte, asimismo para establecer, digamos, relaciones, uno debe trabajar en el terreno sólido que equivale a la autoimagen. De esto vamos a hablar más adelante, es decir, mi autoconcepto. La forma como yo me veo, la forma como yo me percibo, la forma como yo me amo a mí mismo, va a redundar en cómo yo puedo relacionarme mejor con los demás seres humanos, con mi prójimo. Y decíamos que el fundamento fuerte equivale a dos elementos claves. Uno es el carácter y el otro es lo que Dios provee. Es decir, que para poder tener buenas relaciones es muy importante el carácter que tenemos. La gente dice, no, es que la persona tiene muy mal carácter, ¿cierto? Es que tiene un mal carácter y hay gente a la que los demás no le quieren acercar, o hay personas que en todo lugar siempre están teniendo problemas, llegan a un trabajo y comienzan a tener problemas con todo el mundo, chocan con el jefe, chocan con los compañeros, en la universidad tenían problemas con todos, son gente problemática. ¿Debido a qué? A que no hay un buen carácter, no hay un carácter trabajado, no hay un carácter bien edificado. Y hablábamos de tres principios claves en un carácter, que son la confiabilidad, la honestidad primero que todo, ¿cierto? La perseverancia también es algo muy importante en un carácter, es decir, desarrollar un carácter que permita que uno pueda acercarse a los demás de una manera creativa, de una manera positiva, de una manera que deje realmente buena edificación en otros, es muy importante. La Biblia nos dice a los cristianos que precisamente en nuestras relaciones busquemos estar bien con todo el mundo en lo que nos sea posible, dice. El libro de Romanos capítulo 12 dice eso. En cuanto de ti depende, dice, procura estar en paz con todas las personas. Obviamente no siempre es fácil estar en paz con todo el mundo. Hay un dicho muy común, ¿cierto? Es que yo no soy monedita de plata para caerle bien a todo el mundo, y eso es verdad.
No siempre, digamos, va a haber relaciones perfectas o armoniosas, pero la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos buscar estar en paz con los demás, tener una buena relación. Pero evidentemente eso depende de también el carácter. Y decíamos que no solamente es el carácter, en el caso de los cristianos, sino también lo que Dios provee. Porque es muy bueno tener a Cristo en el corazón, tener a Cristo en la vida de uno. Porque el mejor carácter que existe y que ha existido sobre esta tierra es el carácter de Jesucristo. Y la Biblia dice que Jesucristo está en nosotros los cristianos por medio del Espíritu Santo. Si uno es consciente de eso, si uno realmente echa mano de esa realidad, si uno no cree que eso es un asunto simplemente religioso o que son palabras simplemente bonitas de que Cristo está en mí, sino que uno realmente empieza a creerlo y empieza a interiorizar esa realidad, no es que Cristo está en mí, realmente Jesús está dentro de mí, vive dentro de mí. Y uno percibe que Jesucristo no está pintado en la vida de uno, ni uno ha recibido un retrato o una fotografía, sino a una persona viva y real que se llama Jesús. Entonces uno empieza a tener ese recurso, ¿está claro? El recurso del carácter de Cristo en mi vida. Pablo lo decía de esta manera: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es una clave tremenda. Es cuando usted empieza a entender eso, que es Cristo realmente el que está en usted, y usted por la fe se lo apropia, porque es por fe. Eso es algo que uno tiene que creerlo. Eso no es algo que va a pasar simplemente como que va a aparecerse un ángel y le va a decir a uno algo. No, es algo que uno tiene que creerlo simplemente. Cuando uno comienza a creerlo, el Espíritu Santo comienza a volverlo una realidad. Y uno empieza a experimentar la realidad de que es Cristo en mi vida, a través de mí. Por ejemplo, usted en su hogar puede decirle todos los días al Señor: Señor, que no sea yo, que seas tú a través de mí. Que seas tú, Señor, relacionándote con mi esposa a través de mí. Que seas tú, Señor, relacionándote con mis hijos a través de mí. Que seas tú, Señor, relacionándote con mi jefe a través de mí. Que seas tú, Señor, relacionándote con cada persona a través de mí. Que seas tú. Y si usted es consciente, es Cristo, no yo. Usted sabe que tiene una ventaja tremenda, tremenda. Porque el Señor da una sabiduría tremenda para hablar. El Señor da una sabiduría tremenda para relacionarse. Es más, el Señor comienza a mostrarte necesidades de las personas. Cuando tú permites que sea Él, te muestra necesidades. Y realmente tú puedes llegar a llenar esas necesidades, o a tratar a las personas con la misericordia, con el respeto, con el altruismo que es necesario. No pensando todo el tiempo en uno, sino pensando realmente en los demás. Y eso te hace realmente ganar personas. La Biblia dice que el que gana almas es sabio, dice el libro de Proverbios. Así que se trata de ser consciente de que necesitamos establecer buenas relaciones, necesitamos dejar un buen testimonio. Muchas personas no creen a veces en la iglesia, o no creen ni en la Biblia, o no creen en Jesús, por los mismos cristianos, por el mal carácter de muchos cristianos, por el mal testimonio que han visto en aquellos que dicen ser cristianos. Entonces la gente dice: no, es que dice que es cristiano, pero ¿qué va? ¿Sí? Vive gritando todo el tiempo, es un grosero, patea a los hijos, a la mujer la trata como un trapo sucio. Entonces, ¿qué cristiano? Eso es pura paja, eso es pura mentira, ¿cierto? Los cristianos tenemos que ser conscientes de que debemos dar un buen testimonio. No me estoy refiriendo a que uno se ponga una careta y se haga el santurrón, sino que realmente uno sea auténtico. Amén. Que uno viva realmente los principios de la palabra de Dios. Y la única manera que eso sea posible es permitirle al Espíritu Santo realmente que nos llene. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos depender de Él, necesitamos decirle: Espíritu Santo, yo soy consciente de que yo mismo no tengo un carácter que sea la maravilla. Amén. Yo soy consciente de que en mí hay muchas debilidades, hay muchas fracturas en mi propio carácter, pero tú eres perfecto, así que te pido que seas tú a través de mí. Hazlo tú, Señor. Y el Señor comienza a hacerlo. Y el Señor da un poder y una capacidad que es sobrenatural. A eso nos referimos cuando hablamos de la provisión de Dios respecto de las relaciones interpersonales. Y ahora estamos centrados en esta serie, que es, digamos, la conferencia número 4. Estamos centrados en los materiales adecuados para construir esas buenas relaciones. Y hemos hablado acerca de 3. El primer material, y el más importante, lo estoy diciendo, es Cristo, ¿cierto? La piedra angular del ángulo, ¿cierto? La piedra principal de la edificación. Tener a Cristo en nuestros corazones, digamos, es el principio para poder empezar a tener mejores relaciones. Y obviamente es también importante el amor y el compromiso.
El comprometernos en una relación, el comprometernos con una amistad o en un matrimonio o en una relación con los hijos es muy importante. Hoy necesitamos esposos que realmente se comprometan con sus esposas, esposas que realmente se comprometan con sus esposos, padres que se comprometan realmente con sus hijos, hijos que se comprometan con sus padres para poder establecer mejores familias. Y usted sabe que la familia es la base de una sociedad. Colombia será tan bendecida como tenga familias bendecidas, será tan fuerte como tenga familias fuertes. Estaba viendo anoche precisamente, creo que eran los noticieros, la verdad no recuerdo, en realidad no lo vi. Yo estaba por acá en la cocina y mi hija tenía el televisor prendido y estaba escuchando de unos niños que estaban robando celulares. Y entonces una persona a la que entrevistaban, que le habían robado unos niños, le habían robado celulares en su almacén, la persona decía, no, es que sinceramente yo no sé qué es lo que pasa hoy, ¿cierto? ¿Cómo van a mandar los niños a robar celulares? Porque seguramente son los adultos, los padres los que los mandan. Y ella decía, no, es que sinceramente ¿dónde están como los valores, ¿no? Los principios de antes? Ella decía, a nosotros nos enseñaron fue a trabajar, ¿sí? No a robar. ¿Cómo que hay niños ahora robando? ¿Sí? ¿Dónde están los papás de esos niños? ¿Dónde está el compromiso de esos padres, por ejemplo? Y la familia está realmente muy desunida hoy día. Ya hoy es común el término, es una familia disfuncional, ¿sí? Es decir, es una familia que no funciona. Ahí no hay un papá estableciendo un rol bien definido, ahí no hay una mamá estableciendo un rol bien definido, ahí hay unos hijos que no saben cuál es su rol, que no saben cuáles son sus límites, cuáles son sus compromisos. Es una familia disfuncional. Y entonces tenemos realmente problemas sociales muy graves, en realidad, ¿cierto? Muy graves. Y ahora mucho más pues con todas estas normas de que homosexuales pueden también adoptar hijos, etcétera, pues todavía hogares mucho más disfuncionales, ¿sí? Un hogar de 2 hombres o un hogar de 2 mujeres, pues puede que no sean unas malas personas. Yo no estoy hablando del carácter moral de esas personas, pero pues ya eso no es una familia, digamos, normal, ¿está claro? Eso no es el modelo de Dios. Debe haber un hombre, debe haber una mujer, debe haber un padre, debe haber una madre. Entonces vamos, digamos, dizque avanzando. Para mí lo que vamos es retrocediendo hacia Sodoma y Gomorra realmente, pero bueno, la sociedad cree que va avanzando con ese tipo de cosas y vienen, digamos, más dificultades para el futuro, porque no hay valores y principios definidos, bien establecidos, bien claros. Las reglas del juego no están claras, las personas no saben realmente. Un hombre se casa y no sabe cuál es su rol de varón, se casan ahí sin saber nada. Una mujer se casa y no sabe cuál es su rol como mujer, ¿cierto? Y pues si un hombre no sabe el rol y una mujer no conoce su rol y no lo viven, los hijos crecen en una inseguridad increíble, porque no saben ahí quién es quién realmente, si es que crecen con un papá y una mamá, porque cada día también es más común el hogar donde hay solamente una mujer haciendo de papá y mamá, ¿sí? Luchando ahí por levantar unos hijos que alguien le dejó simplemente ahí. Entonces son situaciones, digamos, que hacen que cada día sea más difícil que haya personas con una estructura, con un carácter estructurado como para tener buenas relaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos en la calle gente que vive atropellando a los demás, gente que no tiene ningún principio, tenemos violadores, tenemos psicópatas, tenemos gente de todo tipo violenta, tenemos gente que se vende por cualquier cosa. Ese hombre que mató a esos 4 niños, le pagaron 500,000 pesos. 500,000 pesos le pagaron y mata a 4 niños. O sea, ¿dónde está la conciencia de estas personas? ¿Dónde está la conciencia? Recuerdo hace unos años de un hombre que mató a palo, con un palo mató a una mujer, a palazos, con un bate le dio, y le habían pagado 10,000 pesos para que lo hiciera. Era todo lo que le habían pagado, 10,000 pesos. ¿Eso vale una vida humana? ¿Eso es producto de qué? De una sociedad descompuesta. ¿Y por qué la sociedad está descompuesta? Porque no hay valores y principios claros en la familia. Porque el primer valor, el valor más importante, que es Dios, se ha perdido. Dios no está, Dios no existe, o Dios está de viaje, o Dios simplemente, Él por allá, yo por acá haciendo lo que me dé la gana. No hay respeto por Dios, no hay temor de Dios, realmente. Se ha perdido el temor de Dios. Pero es que no hay padres que estén infundiendo el temor de Dios en los hijos. No hay padres que estén enseñando el camino de Dios a los hijos. No hay padres que estén tomando la palabra de Dios como algo importante en el hogar, ¿no? Simplemente los hijos crecen ahí como pueden, ¿cierto? A la buena de Dios, como se dice. O crecen simplemente al lado del internet.
Es tremendo, y por eso es que, digamos, las relaciones humanas cada vez están más complicadas, porque la gente no sabe ni siquiera cómo es que uno se debe relacionar, cuáles son los principios, cuáles son digamos, cuáles son los límites, cuáles son los parámetros para que haya buenas relaciones en el hogar, en el matrimonio, etcétera, etcétera. Otro material importante o apropiado para establecer esas buenas relaciones es la confirmación positiva. De eso hablamos el sábado pasado. Confirmación positiva es el hecho de que yo aprenda a hablar, ¿cierto? A comunicarme de una manera creativa, de una manera sin juicio, sin crítica, sin condena, sino aprender, digamos, a comunicar de una manera positiva, ¿cierto? Cómo podemos empezar a hablar en el matrimonio, cómo podemos empezar a hablarle a los hijos. Una de las cosas que aprendí, gracias a Dios nos enseñaron, ¿cierto? En la iglesia, y que aprendimos de la palabra de Dios, por ejemplo, con nuestros hijos, antes de que fuéramos padres ya lo sabíamos. Algo que nos enseñaron fue jamás, o sea, aprende a diferenciar entre el pecado y el pecador. Eso es algo que, es un principio que quiero que ustedes lo tomen muy en serio también, y es una bendición cuando uno lo aplica en las relaciones. Primero que todo quiero explicarle esto. Tenemos un Dios que nos ama, ¿sí? A pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos imperfectos. ¿Cómo puede un Dios santo amar a seres humanos pecadores? Muy sencillo, porque Él hace separación entre el pecado y la persona. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Entonces Dios puede hacer separación entre uno y otro, y Dios puede tener relaciones con un pecador, relaciones con una persona imperfecta, relaciones con alguien que no tiene la santidad, ni la justicia, ni la sabiduría que Él tiene, porque Él hace esa diferencia, esa separación. Cuando uno aprende a hacer eso mismo, la diferencia entre el pecado y el pecador, entonces, un ejemplo, yo soy un padre, ¿cierto? Y cojo a mi hijo en una mentira. No fue al colegio porque dijo que estaba enfermo, y mentiras que no estaba enfermo, ¿cierto? Se hizo el enfermo a las 6 de la mañana, no, es que me duele el estómago, tengo fiebre. Bueno, ay, el niño no va al colegio porque está enfermo. Y tan pronto pasa la hora y pasó el bus, ya el pelado se para y ya está con el ¿cómo se llama? El aparato es el Nintendo, lo que sea, el Xbox, qué sé yo, ¿cierto? Feliz de la vida. Y entonces, ¿cómo así? ¿Tú no que estabas enfermo? Bueno, pillado en una mentira, ¿cierto? La idea es, no le digas, es que usted es un mentiroso. No. Dígale, ¿por qué dijiste una mentira? ¿Me hago entender? Cuando usted le dice, tú eres un mentiroso, tú le estás diciendo que ese es su carácter, que esa es su esencia, y él lo va a tomar así. Es que tú eres un niño malo. Muchos padres cometen ese error. Es que eres un niño malo. Y yo toda la vida es un niño malo, y hoy es un psicópata que ha violado y ha matado. ¿Entendemos eso? Porque cuando tú estás hablando, tú estás influyendo sobre la personalidad, sobre el carácter, sobre la mentalidad, y sobre todo de un niño. Ustedes saben que un niño es moldeable completamente. Así que tenemos que saber utilizar las palabras, y tenemos que saber, digamos, hacer una confirmación positiva, una palabra creativa sobre ellos, y hacerles entender que está mal. Tú no eres un mentiroso, pero dijiste una mentira, ¿está claro? Así que tienes que corregir eso. Yo no acepto la mentira, yo te acepto a ti, ¿está claro? Yo te amo y te acepto, y te seguiré amando y aceptando porque eres mi hijo, pero yo no voy a aceptar que tú digas mentiras. ¿Amén? Así que así se va entendiendo la diferencia entre, digamos, la esencia de la persona y el pecado de la persona, o la falta de la persona. Y nosotros a menudo hacemos eso, ¿cierto? No, es que ese es un mentiroso, no, es que ese es un ladrón, no, es que ese es esto y lo otro, ¿no? Y lo peor lo usamos ahí, el esposo le dice cosas así a la esposa, ¿no? O la esposa le dice, es que usted es un irresponsable, es que usted es un irresponsable, es que usted es un irresponsable. Pues, ¿qué va a hacer el tipo? Un irresponsable. Él va a hacer lo que usted le está diciendo que es. ¿Me va a entender? Pero si usted le dice, mire, tú eres una persona muy valiosa, pero tienes una debilidad, ¿cierto? A veces no cumples lo que prometes, a veces cometes irresponsabilidades. Quiero que sepas que eres mi esposo, te amo y te perdono por eso, pero reclamo que tú realmente corrijas esa debilidad de tu carácter, de la irresponsabilidad. Tómese ese principio y aplíquelo, y verá los resultados tan diferentes con las personas, porque así una persona no se va a sentir atacada en su carácter.
¿Sabe que el pecado precisamente de Adán y Eva consistió en un carácter, en un ataque al carácter de Dios? Precisamente ese fue el problema del pecado. Porque si usted se pone a analizar en la Biblia, usted va a encontrar que Dios le dijo a Adán, ¿cierto? No coman de un fruto, no coman de ese fruto porque se van a morir. Y todos sabemos que Adán comió de ese fruto. Y uno diría, bueno, ¿y qué tanto pecado es eso? ¿Cierto? Es como que uno le diga a un niño, no le coma una galleta. Y se comió la galleta, entonces por eso lo va a echar al infierno. ¡Ah, se comió la galleta! ¡Se va para el infierno! ¿Sí? O ya no es más mi hijo, o ya no me puede hablar más. Uno diría, pero ¿qué tanto fue comerse ahí? No sé, una manzana, una pera, un banano, porque no sabemos qué fruto era un fruto. Simplemente consistió primero que todo en desobediencia, ¿cierto? Básicamente el pecado consistió en que el hombre desobedeció una orden directa de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué desobedeció? ¿Por qué desobedeció? ¿Sabe por qué? Porque finalmente el hombre fue engañado. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Satanás estaba ahí en el paraíso. Y Satanás muy hábilmente trabajó la mente de Adán la mente de Eva primeramente, porque fue a ella quien Satanás, digamos, directamente le habló, ¿cierto? Trabajó la mente de Eva haciendo un trabajo muy sutil y un trabajo muy astuto. Y fue desvirtuar la imagen de Dios frente al corazón de Eva. Es decir, le metió cizaña acerca de Dios. El diablo le dijo, Dios les ha dicho que ustedes no pueden comer, ¿cierto?, de todos los árboles del paraíso. Eso no era verdad. Dios les había dicho lo contrario. Ustedes pueden comer de todos los árboles que hay en el paraíso, pero solamente de ese árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes no deben comer. Y Satanás le voltea la cosa y le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto. Y Eva lo corrige, dice, no, Dios sí nos dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto, pero nos dijo que solamente de ese no podemos comer. Y entonces luego Satanás viene y ataca el carácter de Dios ante Eva y le dice, es que no es que ustedes van a morir. ¿Qué le está diciendo allí? Dios les está mintiendo, ¿está claro? Dios les está mintiendo. Dios les dijo que si comen de ese fruto van a morir. No es cierto, no van a morir. Al contrario, se van a volver tan sabios como Él. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Dios es un mentiroso, ¿sí o no? Y dos, Dios es un egoísta que no quiere que nadie sea tan sabio como Él, porque Él quiere ser solo, el primero. Él quiere ser el único que sea adorado. Él quiere ser el único que tenga el reconocimiento. O sea, Él es un ególatra en realidad. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Muy sutilmente atacar el carácter de Dios. Porque eso es lo que Él hace. Ataca el carácter de Dios continuamente. Desvirtúa el carácter de Dios. Amén. Es como si una persona viene a meterle a usted cizaña acerca, por ejemplo, digamos que yo quiero meterle a Julia cizaña acerca de su hijo. Entonces voy a decirle, Julia, digas con su hijo que su hijo, para mí que anda en malos pasos, pura mentira. Y ella empieza de pronto a dudar, ¿cierto? Eso fue lo que hizo Satanás con Adán y Eva. Empezó a hacerlos dudar acerca de Dios, acerca de la fidelidad de Dios, acerca de la veracidad de Dios, acerca de si era realmente Dios confiable. Y el pecado estuvo en que ella aceptó simplemente la sugerencia de Satanás y entonces pensó, entonces no es que vamos a morir, entonces Dios no es tan confiable, o sea que Dios no nos estaba diciendo la verdad, o sea que Dios nos estaba, era más bien queriendo, digamos, quitar una posibilidad de ser como Él. Y entonces comió, y seguro que fue con ese mismo argumento al tontarrón de Adán, y él también comió, simplemente. Fue un ataque al carácter de Dios. Entonces quiero decirte, muchas veces de la manera como hablamos, lo que estamos haciendo es atacar el carácter de la persona, y lo hacemos con nuestros hijos. Es que usted es un irresponsable, es que usted es un perezoso, es que usted es un bueno para nada, es que usted no sirve para nada. Amén. Eso es malísimo, súper recontra malo. Y creo que es la razón de que tengamos tanta gente ya adulta con un carácter lleno de grietas, con un carácter resquebrajado, con un carácter realmente, digamos, que necesita en realidad ser reestructurado. Parte de una mala de no aplicar, digamos, el principio de confirmación positiva. Vamos a ver hoy los otros dos materiales adecuados, que son acción afirmativa y perdón.
En cuanto a la acción afirmativa como material para edificar una buena relación, si bien las palabras de confirmación positiva son vitales para la edificación de una buena relación, con todo no son suficientes. Las palabras deben ser complementadas, ¿por qué? Por una acción afirmativa. Cuando las palabras están acompañadas por la acción, los resultados son más completos. Es decir, debemos pasar de las palabras a los hechos, sencillamente. Si uno quiere realmente establecer buenas relaciones en el matrimonio, por ejemplo, pues uno tiene que pasar de las palabras a los hechos. Un matrimonio no se construye solo con palabritas. Puede que en el noviazgo usted le crea mucho palabritas y palabritas, pero ya en el matrimonio el asunto no es solamente hablando, el asunto es haciendo, es actuando. Hay que pasar a la acción, realmente la acción es muy importante, la acción afirmativa. Y esto hace, digamos, que uno pueda establecer mejores relaciones cuando hace. Ustedes han escuchado el dicho, ¿no? Es que esa persona predica, pero ¿qué? Pero no aplica. Y la Biblia lo dice de esta manera en Santiago: no sean tan solamente oidores, sino que sean hacedores. Cuando uno se convierte no en un oidor, sino en un hacedor realmente de aquello que oye, de aquello en lo que realmente cree, entonces crea en las personas confiabilidad, se hace confiable, la persona te va a creer. Pero cuando tú haces lo contrario a lo que hablas, a lo que dices, pues ¿quién te va a creer? La gente va a decir: no, ese es un mentiroso, ese es una persona que no cumple la palabra, es una persona que habla, pero predica, pero no aplica. Así que es muy clave en las buenas relaciones, para establecer buenas relaciones, el hecho de que aprendamos a cumplir las promesas, a cumplir lo que hemos dicho, a hacer las cosas que hemos dicho que vamos a hacer. Ahora, si no las hemos podido hacer, pues también aprender a rectificar, ¿cierto? Decir: mira, la verdad, no pude hacer esto por tal cosa y por tal otra, pero voy a seguir intentando haciéndolo, ¿sí? Yo me comprometí contigo. Esto es muy importante también para los padres: cumplan las promesas que hacen a sus hijos. Esposos, cumplan las promesas que le hacen a sus esposas. Esposas, cumplan las promesas que hacen a sus esposos. Hay gente que se acostumbra a decir y sabe que no va a hacer. Jesús dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, la persona que dice sí, pero en su corazón sabe que es un no, está procediendo mal. El que dice no, pero en su corazón sabe que es un sí, está procediendo mal. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Es decir, que la gente sepa a qué atenerse con uno. ¿Está claro? Que cuando tú comprometas algo, cuando tú des una palabra, realmente las personas puedan confiar en tu palabra. Ustedes saben que en tiempos anteriores, en tiempos de los abuelos posiblemente, ¿cierto? Hasta los negocios se hacían de palabra. No se firmaban papeles, no se firmaban nada. Simplemente la gente decía: yo le vendo esta casa, vale tanto. Y yo te decía: yo la compro. Y listo, y era así. Y entonces para el martes, sí, para el martes le tengo la plata. Y así era, la gente era la palabra. Y se confiaba en la palabra. Hoy, ¿qué tal confiar en la palabra? Hoy ni siquiera con 30,000 papeles firmados, ¿cierto? Y huellas y cédula y todo eso, y la gente incumple. ¿Por qué? Porque falta carácter realmente, porque faltan principios, porque faltan valores, porque faltan acciones que realmente vayan de acuerdo con un buen carácter. Un buen ejemplo en la Biblia de lo que es acción afirmativa, o sea, de lo que es no solamente hablar, sino actuar cuando es necesario, es la parábola del buen samaritano, que el Señor la relata ahí en la palabra, en los evangelios. En Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35 dice así: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, podríamos decir un pastor también, por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, podríamos decir, un líder de la iglesia, un líder de la alabanza, ¿sí? Una persona que tiene compromiso, pues, de liderazgo en la iglesia, pasó por aquel camino también, dice, pasó de largo un levita, y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Yo le pregunto: ¿ha pasado usted alguna vez de largo? ¿Viene una persona en necesidad? Usted ve un accidente automovilístico, lo que sea, y usted simplemente es un espectador. O usted simplemente pasa de largo. Usted simplemente: ¡ay, ve! Se mató. No, es que como manejan tan rápido, ¿qué no van a ser tan brutos? ¿Sí?
¿Usted es de esas personas o usted de los que actúa, de los que se comprometen? ¿Usted ve que una señora se cae en la calle y usted se ríe? Ay, pobrecita la viejita, se fue de jeta y cae esa mano. ¿Sí? ¿Cierto? ¿O usted corre realmente a ayudar, a recogerla? ¿Qué tipo de personas realmente somos? ¿Somos como ese sacerdote de la parábola que vio al hombre herido allí, lo habían atracado, herido y pasó de largo? ¿Somos como ese levita, ese líder religioso que también vio a este hombre en necesidad y pasó de largo? ¿Qué tipo de persona soy yo realmente cuando hay una necesidad? Cuando hay alguien en necesidad, cuando hay alguien que tiene, digamos, usted de los que cuando alguien va empujando por ahí un carro, una persona se le varó el cacharrito y usted de los que pasa y dice, ¡ey, échale banano, ¿sí? Así hace la gente, ¿cierto? Se burlan, se ríen, les da risa. O usted de los que busca parquear su carro en algún lugar y viene y le ayuda a empujar. ¿Qué tipo de personas somos? Realmente, somos religiosos, baratos, religiosos de amén, aleluya, y allá en la calle pues, no importa un pepino lo demás. O realmente somos cristianos, hijos de Dios, gente con compromiso, gente con misericordia, con compasión en el corazón, como lo era Jesús por las personas. La Biblia dice que el Señor veía a las multitudes y sentía compasión por ellas, realmente. Y Él sanaba a los enfermos, y Él echaba fuera a los demonios, y Él aconsejaba a las personas, ¿cierto? Porque Él tenía real compasión. Eso es un carácter, un verdadero carácter. Pero necesitamos esas personas hoy en día, gente que se comprometa, gente de acción afirmativa. Pero mire, gracias a Dios que en la parábola hay una persona así. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. Es una de las cosas que falta hoy, ¿cierto? En el carácter. Necesitamos esposos que tengan un corazón lleno de misericordia. Esposas que tengan un corazón lleno de misericordia. Hijos que tengan un corazón lleno de misericordia. Personas que de verdad tengan misericordia, compasión, es decir, que sientan el dolor del otro. Y no solamente lo sientan, sino que se identifiquen con ese dolor y que actúen con base, digamos, en la necesidad. Necesitamos gente con misericordia. Pasó un samaritano. ¿Y saben qué significa que era un samaritano? Porque se entiende en la parábola que el que fue atracado fue un judío. Y resulta que en el tiempo de Jesús, los judíos y los samaritanos no se la llevaban nada bien. Sobre todo porque los judíos tenían una actitud displicente, una actitud, digamos, de soberbia frente a los samaritanos. Los judíos consideraban a los samaritanos inferiores a ellos. Ellos los llamaban perros, ¿sí? Esos perros samaritanos. Así trataban los judíos a los samaritanos. Y obviamente los samaritanos vivían pues resentidos y molestos y enojados con los judíos por el maltrato, por el, digamos, la soberbia con que eran tratados, por la falta de misericordia. Y aunque ese hombre que estaba allí era un judío, y créame que un samaritano reconocía a un judío fácilmente en esa época, y un judío reconocía a un samaritano, aunque este hombre era un samaritano, tuvo misericordia de este judío que estaba en desgracia. Y no solamente fue misericordia, dice, acercándose, oiga esto, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, que era suficiente dinero en ese tiempo, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hoy uno ve a una persona accidentada y nadie lo quiere subir al carro para llevarlo al hospital, ¿cierto? No, es que me forma un problema. Va y se me muere en el carro y después en el hospital me meten expreso a mí, que dicen que yo fui el que lo atropellé, ¿cierto? La gente se llena de cantidad de excusas para no servir, somos así, se nos ha llenado el corazón, se nos ha endurecido el corazón. Tenemos 1000 excusas para no ayudar, para no comprometernos. Eso es falta de carácter, eso es debilidad de carácter, eso son grietas en el carácter. Necesitamos el carácter de Cristo, necesitamos el carácter de ese samaritano, ¿cierto? Que de verdad ve a alguien en necesidad y va y se compromete, y va y sirve, y va y ayuda. Necesitamos esposos que sean así en el hogar, que sean así en la casa. Cuando hacía este material, me acordaba que hay un tema que se llama los 5 lenguajes del amor, ¿sí? Y es que los seres humanos hablamos 5 lenguajes en cuanto al amor. Es decir, los seres humanos percibimos que alguien nos ama verdaderamente o
también experimentamos o también manifestamos, digamos, ese amor a través de por lo menos 5 lenguajes, ¿sí? Y usted debe tener alguno de esos lenguajes, debe ser el principal para usted, el que usted habla y al que usted le gusta que le hable. Esos 5 lenguajes, así de una manera muy rápida y resumida, son los siguientes. El primero se trata de palabras de confirmación o palabras de aliento. Es decir, no aliento me refiero a que usted coma cebolla y se agarre a hablarle a otro, no, sino palabras de aliento, es decir, saber alentar, saber hablar de tal manera que tú seas creativo, positivo, ¿cierto? Cuando tú hablas. Las palabras son muy importantes para comunicar el amor. Y hay personas que precisamente perciben el amor cuando reciben reconocimiento. Hay esposas que se mueren, se secan como una mata en el desierto, porque tienen esposos mudos al lado, que nunca les dicen nada bonito, que nunca las reconocen, que nunca, digamos, les reconocen nada, que nunca las felicitan por nada, ¿sí? Y son esposas que se van marchitando en su alma, porque el ser humano necesita confirmación a través de palabras. El ser humano necesita saber que es valioso, saber que es necesitado, saber que es amado. Y hay personas que entienden el amor es a través de las palabras que reciben. Así que cuando uno descubre, es decir, si yo, por ejemplo, mi esposa, yo sé que el lenguaje de mi esposa, el lenguaje del amor de mi esposa son los detalles. Es decir, ella entiende el amor es a través de los detalles. Entonces, como yo sé eso, yo todo el tiempo la lleno de detalles, ¿me hago entender? Todo el tiempo estoy dándole, haciendo detalles para ella, porque sé que es la forma como su motor anímico se llena. Es como un carro. El carro necesita, ¿qué? Para que ande gasolina, ¿cierto? Un carro puede ser último modelo 2015, un Ferrari 2015, el último que ha salido de la fábrica, pero si usted no le echa gasolina, no anda para nada. El ser humano necesita gasolina emocional, y la gasolina emocional es el amor manifestado. Puede ser manifestado en palabras, por ejemplo. Es el primer lenguaje del amor, palabras positivas. Y uno tiene el deber como esposo de averiguar cuál es el lenguaje del amor de la esposa de uno, y ella tiene el deber de averiguar cuál es el lenguaje del amor mío, ¿sí? De que yo entiendo el amor. Y cuando uno entiende el lenguaje del otro y uno empieza a hablarlo, entonces uno empieza a cultivar cosas muy positivas en la relación de pareja. Usted puede inclusive decirle al otro, si usted ya ha descubierto cómo percibe usted el amor, usted puede decirle al otro, mira, la forma como yo percibo el amor es caricias, por ejemplo. Entonces sóbame la espalda todo el tiempo, me gusta, ¿está claro? Usted tiene que aprender, digamos, también a expresar cuál es el lenguaje del amor que usted entiende. El primero son ¿qué? Palabras ¿qué? Palabras positivas, palabras creativas, palabras de amor, palabras, digamos, de aliento, ¿cierto? El segundo lenguaje del amor tiene que ver con el reloj. Así me lo memorizo yo, el reloj. Y es tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Eso es importantísimo en una relación. Tiempo de calidad. El hecho de que usted le entregue tiempo a esa otra persona. ¿Está claro? Le entregue tiempo. El tiempo es muy importante. Por ejemplo, a menudo hay que tomar a la esposa, estoy hablando de las parejas, ¿cierto? Tomar a la esposa y sacarla de la cocina, sacarla de la casa, sacarla del cuidado de los niños, o sacarla de la oficina, si es que trabaja donde quiera que sea, sacarla y llevársela a un lugar bien hermoso, ¿claro? Donde usted se siente con ella y ese tiempo sea solo para ella. No se lleve a los niños, porque entonces ella va a tener que estar en las mismas, cuidando 4 quicatos, o 5, o 2, o lo que sea, ¿cierto? No, llévesela solita, como cuando eran novios, llévesela a un lugar romántico, con velitas y toda la cosa, con música bonita. Siéntese y háblele. Tiempo de calidad, ¿claro? Dedíquele tiempo. Yo me acuerdo de una esposa en Venezuela que se quejaba, pastor, es que mi esposo, porque les hablé del tiempo de calidad, ¿cierto? Y entonces él lo tomó pero es que yo la saco, pastor, pero es que yo no sé por qué ella reclama tanto. Si es que yo la saco, ¿a dónde la saca? No, a la casa de él. O sea, a la casa de la suegra la llevaba, ¿sí? Donde estaba toda la familia de él, un italiano, Pepucho, ¿sí? Y no, Pepucho, si no es hombre, tenés que llevarlo a un lugar solo para ustedes, no, llévesela a un río, llévesela a un restaurante, llévesela, así sea, súbala a un árbol, lo que sea, pero por favor, solos, hombre, ¿cierto? Y él no entendía, y a veces o la sacaba a un lugar y se llevaba a los amigos,
¿sí? Entonces, no, ¿y sabe qué me dijo él? Me dijo, pastor, vea, lo que pasa es que sinceramente, yo salgo con mi mujer, salimos solos, nos sentamos, hablamos 5 minutos y después ya no sabemos de qué hablar. Se acabó el tema. ¿Está claro? A algunos les da miedo por eso, ¿cierto? No saben de qué hablar. Y entonces yo por eso no salgo con amigos, porque pues así lleno el espacio, ¿cierto? Dicen, no, pues con mayor razón necesitan salir solos. Claro, si no saben ni siquiera de qué hablar, si ya les olvidó. Y yo le preguntaba, ¿y cuando novios hablaban? No, hablaban todo el tiempo, ¿sí o no? Todo el tiempo hablaban y eso. Él la dejaba en la casa y se regresaba a la de él y estaba ya entrando a la puerta y ya estaba timbrando el teléfono. Ella otra vez, yo, papi, ¿cómo llegó? ¿Sí? No, pues llegué bien, me imagino. Y ya hable por teléfono, ¿cierto? Todo el tiempo hablan. Y ahora ya no hablan. Él no le habla y no por gruñidos. ¿Qué tal está la sopa? Mi amor, llegó cansado. ¿Qué le pareció el cuarto? Miren cómo está bonito. ¿Sí? Se vuelven monosilábicos. ¿Sí? No, las palabras y el tiempo de calidad son clave. Busque eso, busque. Cuando yo veo a Marilena, que la veo ya como por ahí, que ya la veo cansada, agotada, yo digo, mi amor, cierra la cocina y vámonos. ¿Sí? Para cualquier lado. Cogemos el carro y nos vamos para cualquier parque, así sea, a ver comer helado allá en el parque de ¿cómo se llama? Del Ingenio, no importa. ¿Sí? Pero salimos y empezamos a hablar de las cosas, hablar de sus inquietudes, de sus sueños, de sus anhelos, de lo que teme, de lo que ama, de lo que proyecta, de lo que sea. ¿Sí? Hablar. Es decir, comunicarnos. Tiempo de calidad. ¿Ven? Tiempo de calidad. Ese es el segundo lenguaje del amor. El tercer lenguaje del amor tiene que ver con las manos. Se llama actos de servicio. Es decir, muchas personas entienden el amor en el matrimonio, en la pareja, cuando tú haces algunos actos de servicio. Por ejemplo, la ves bien atareada, ¿sí? Y vas y le lavas todos los platos que están en la cocina. Y entonces ella llega a la cocina, uy, la cocina está claro, eso es un acto de servicio. Ay, mi amor, gracias que me lavaste los platos, ¿sí o no? Pero ¿qué tal uno además? No, la mente está así, no, trayendo más platos, ¿cierto? Pues eso es mucha desconsideración, sinceramente. Actos de servicio, ¿sí? Saca la basura, por ejemplo. Saca tú la basura, no dejes que ella sea la que tiene que sacar la basura, sácala tú, ¿sí? De vez en cuando pégate una barrida, por ahí una buena trapeada. Ayuda, o sea, sirve en los trabajos que ella hace. Igual ella también, obviamente, también actos de servicio, ¿cierto? Nos podemos servir de muchas formas, de muchas maneras nos podemos servir. Y eso es una manera como yo le digo al otro, te amo, ¿claro? Eres importante para mí, realmente yo te aprecio, te amo mucho, por eso te sirvo. El otro lenguaje del amor, hemos hablado de 3, ¿se acuerdan? Palabras de aliento, ¿cierto? Tiempo de calidad. Y 3, actos de servicio. El cuarto tiene que ver con la billetera. Yo me imagino es la billetera y así me acuerdo de ese lenguaje del amor, que es el que le digo que habla mi esposa, detalles, ¿sí? ¿Por qué lo relaciono con la billetera? Porque si yo estoy por ahí de pronto en un supermercado y veo unas flores bien bonitas, que yo sé cuáles son las flores que a ella le gustan, entonces yo saco mi billetera y miro y digo, sí, y se las compro, ¿está claro? Y me aparece con las flores. Ese es un detalle, sencillamente. O de vez en cuando una tarjetita, o simplemente le escribes. Si no tienes para las flores ni para la tarjeta, pues agarras un papel y le escribes algo bonito y se lo pones debajo de la almohada. Y cuando ella se va a acostar dice, tú eres la mujer de mi vida, tú eres mi mayor regalo, gracias por existir. Imagínense. Ahí mismo, noche de pasión, inmediatamente. Noche de pasión, me estoy refiriendo a la novela, ¿no? Que ella ve por la noche en la televisión. Realmente es sencillo, vamos a entender. Cuando uno entiende principios tan sencillos y uno simplemente los aplica, ve los resultados. ¿Y eso qué es? Cultivar relaciones apropiadas. Una relación clave es el matrimonio, y eso se hace con los amigos, y eso se hace con las personas que uno ama. Y el quinto lenguaje del amor tiene que ver nuevamente con las manos. Hay 2 cosas que tienen que ver con las manos, yo las relaciono con las manos. Actos de servicio, me imagino sacando la basura.
Y otra es caricias, ¿está claro? Caricias. Las caricias son muy importantes, creo que son importantes para todos. Le pregunto, ¿a cuál de ustedes no le gusta que le acaricien la espalda, por ejemplo? ¿Le molesta? Si alguien le pasa la mano así por la espalda y lo acaricia, ¿le molesta eso? ¿Sí? ¿O hay alguien aquí que le tenga asco a las caricias? ¡Uy, no! ¡Qué feo! No, a mí no me acaricien. ¡Ay, qué asco! ¿Sí? No, creo que no, ¿cierto? A los seres humanos nos gusta ser acariciados. Es más, no es, digamos, no es, ¿cómo se llama? Casualidad, ¿cierto? Que Dios hizo el órgano más grande que tenemos, se llama la piel. Es el órgano más extenso porque cubre todo el cuerpo, la piel. Y la piel, usted sabe que tiene millones de microsensores maravillosos que permiten que precisamente uno sienta la caricia. Toda la piel va, los sensorcitos van recibiendo esa caricia, y que es sabroso, es cierto, qué rico es. Hay personas que su lenguaje del amor son caricias. No me estoy refiriendo necesariamente a caricias de tipo sexual, que viene del matrimonio, y que uno tiene que aprender también a hacerlo. Pero me refiero a caricias en general. Acaricia a su hijo, acaricia a su hija, abrácela, hágale una caricia respetuosa, dele un beso, ¿cierto? Son maneras como yo le digo al otro, ¿qué? Te amo, te quiero, eres importante para mí. Y hay personas que realmente necesitan en realidad ese lenguaje del amor que es caricias. Así que practíquelo, y esto ayuda en las relaciones. Estoy hablando básicamente del matrimonio. Bien, tenemos a este samaritano que decimos que se comprometió hasta el punto de llevar a este hombre, que no era su familia, era alguien desconocido para él. Sin embargo, hasta pagó la estadía de este hombre en el mesón, y le dijo al mesonero: cuídelo, y si usted gasta más, tranquilo que yo le pago, yo vuelvo y pago la cuenta. Esto es realmente acción afirmativa, compromiso en la acción. Mire esto. ¿Qué ve usted en esa imagen? ¿Qué será lo que a mí me impide ver la necesidad de los demás? ¿Qué será lo que a mí me impide ver, digamos, las heridas de los demás? ¿Qué será lo que a mí me impide comprometerme con la necesidad de otras personas? Es una buena pregunta. Y una evaluación sería: ¿realmente yo soy una persona que actúa en bien de otros cuando es necesario, que se compromete? Bien, el último punto y el quinto de estos materiales que son necesarios para edificar una buena relación es el perdón. No voy a extenderme mucho porque creo que el perdón es un tema que lo hemos hablado suficientemente en la iglesia, y que los cristianos lo conocemos muy bien. Todos sabemos la importancia que tiene el saber perdonar, el ser perdonados y el perdonar. Miren que precisamente la relación con Dios, que como digo es la más importante relación, la relación con Dios parte de un principio, el perdón. Parte del hecho de que Dios nos perdonó por medio de Jesucristo en la cruz. Y eso es lo que abre la puerta para que pueda haber una relación entre Él y yo. La relación con Dios se establece sobre la base del perdón. Él perdonó mis pecados, y Él nos sigue perdonando realmente, y por eso yo puedo mantener una comunión permanente con Él, una relación personal. Así que cuán importante es también el perdón en las relaciones humanas. Hoy estamos hablando en Colombia de un proceso de paz, ¿cierto? Que todos queremos, todos anhelamos que llegue la paz a Colombia, pero dentro de ese proceso sabemos que hay una cosa muy importante, ¿cierto? Que la vimos todos los días: perdón y reparación. El hecho de que los colombianos nos podamos perdonar realmente los unos a los otros, ¿cierto? Que esa mujer que vio que llegaron los paramilitares a su caserío y mataron a toda su familia, pueda realmente perdonar a esos asesinos. Eso es parte de la reconstrucción de la paz. Que ese guerrillero pueda perdonar también a los que asesinaron también a su familia, porque también a ellos le asesinan a la familia, ¿sí? Que ese soldado pueda perdonar al guerrillero, que el paramilitar pueda perdonar al guerrillero, el guerrillero al paramilitar, el campesino al soldado, al paramilitar y al guerrillero, etcétera. Y que nosotros los colombianos realmente podamos perdonarnos unos a los otros. Eso es clave para reconstruir una nueva Colombia. No basta simplemente que allá en Cuba firma el gobierno la paz y firma en la guerrilla la paz. Eso es importante, pero la paz hay que realmente construirla después de esa firma, lo que se llama el posconflicto. Y en eso hay una parte muy importante que se llama el perdón, para poder volver a construir relaciones en Colombia que sean, digamos, firmes, estables. Ninguna relación humana es completamente ideal ni libre de dificultades. A veces sucede que a medida que una relación llega a ser más íntima,
más aumentan día a día las dificultades. Es decir, uno a veces tiene más problemas, obviamente, con los que más convive, es obvio. Los agravios que no se perdonan son probablemente la mayor fuente de donde se deriva la destrucción de una relación. Yo quisiera que usted piense en este momento, ¿cómo están sus relaciones con las diferentes personas? Y que usted piense, ¿hay alguien a quien usted no ha perdonado? ¿Hay alguien a quien usted deba perdonar? ¿O hay alguien alguien que lo debe perdonar a usted? Hay personas que están resentidas con usted, enojadas con usted, molestas con usted por alguna situación, a las que usted deba realmente pedirles perdón. ¿O hay personas a las que usted debe realmente perdonar? Hay en su corazón heridas, hay en su alma situaciones, digamos, de enojo, de odio inclusive, o algo así. ¿Cómo está usted respecto al perdón? El perdón es supremamente importante para tener un corazón limpio, un corazón libre, para tener un alma realmente, digamos, mejor adaptada a las relaciones. Hay un ejemplo que es el paralítico en la Biblia. Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido en una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A mí me parece esto un poquito chistosa cuando me imagino la escena, ¿sí? Porque la escena es mucho más completa, ¿no? La escena dice que Jesús estaba en una casa repleta de gente, donde él estaba predicando la palabra, y unas personas, 4 personas, imagínense lo que tuvieron que hacer, se dieron mañas para subir un paralítico en una camilla al techo de esa casa, y empezaron a desentechar la casa. Yo imagino a Jesús aquí hablando, ¿no? Amados los unos a los otros, y mi Padre me ha enviado, ¿no? Y de pronto por allá arriba haciendo bulla, desentechando el techo, quitando tejas o qué sé yo, qué sería eso, y de pronto van descendiendo con unas cuerdas a ese paralítico, se lo bajaron ahí al centro donde estaba Jesús, porque no había manera de que entraran por la puerta. Por eso dice que Jesús, al ver la fe de ellos, es decir, Jesús se admiró de que, digamos, de la perseverancia de las personas que buscaron la manera de bajar a ese paralítico ahí. Y el paralítico, pues se lo imagina usted en el aire, en una camilla, al fin el paralítico bajando ahí, y al fin lo ponen ahí frente a Jesús. ¿Y ustedes qué creen que el paralítico estaba buscando? ¿Qué era lo que él buscaba? Salud, movilidad, ¿cierto? Que el Señor le quitara esa parálisis. Y después de tanto esfuerzo, y después de poder lograr llegar ahí a los pies de Jesús, Jesús le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. ¡Ah! Tanto trabajo para que me digan eso, si yo lo que quiero es caminar, hombre, ¿sí o no? A mí me parece tan chistoso ese aspecto, ¿cierto? Pero ¿saben una cosa? Jesús sabía que la mayor necesidad de ese hombre no era caminar, era tener limpia su alma. Es probable que la parálisis era producto precisamente, de pronto, de un alma llena de rencores y resentimientos. Ustedes saben muy bien eso, que hoy día se habla de las enfermedades psicosomáticas, ¿cierto? Simplemente son enfermedades que reflejamos a través del cuerpo, pero es el alma, la tenemos enferma, y el alma se tiene que expresar por algún lado, y el alma usa el cuerpo para expresarse, o sea, la psiquis usa el cuerpo para expresarse. Y hay personas que están retorcidas con artritis, simplemente su cuerpo está casi que inválido por la artritis, pero la artritis la tienen, es fruto de que tienen una mente en la que todo el tiempo están mascullando el odio a alguien. ¿No, claro? Están llenos de resentimiento, de amargura. El cáncer es una de las enfermedades que sale del cuerpo fruto precisamente de no perdonar, o de tener amargura, resentimientos, odio, deseos de venganza. Así que uno tiene que cuidar mucho su alma. Cristo dijo que cuidemos el alma, que el alma vale más que todos los tesoros del mundo, realmente. Él dijo que ¿de qué le sirve a un hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? El alma es muy clave, la psiquis, tenemos que cuidarla. Y hay remedio para eso en la Biblia, se llama perdone. Perdone. Nunca guarde rencores, nunca guarde resentimientos, nunca guarde ese monólogo interno ahí peleando ahí con el yerno todo el tiempo, ¿cierto? Peleando con la suegra, o con la esposa, con el esposo. No haga eso, se está haciendo un daño terrible. Está siendo candidato a un enfisema pulmonar, a una artritis, está siendo candidato a un cáncer, a muchas cosas más, ¿sí?
Jesús sabía que el problema de este hombre estaba en el alma y por eso le dijo: tus pecados te son perdonados. Y luego después le dijo lo que quería oír: toma tu camilla, levántate y anda. ¿Está claro? Pero era más importante que primero tuviera el alma limpia, el corazón limpio. Así que esto es muy importante si queremos tener buenas relaciones. Amén. Que seamos personas que se preocupan realmente de perdonar. Un ejemplo en la Biblia es el hijo pródigo. Dice la palabra de Dios que en Lucas 15:20, que cuando el hijo que se ha ido, ustedes se imaginan el dolor de ese padre, cuando el hijo desprecia, digamos, el estar con él, le pide que le dé la parte de su herencia y se va de la casa. Obviamente que el corazón de ese padre tuvo que quedar muy herido. Pero el hijo se va, desbarata toda la herencia, luego cae en sí y regresa a la casa. Y dice que cuando el hijo viene, dice, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esa es una clara manifestación del amor de un padre, ¿cierto? El padre siempre ama a su hijo, es su hijo. Se fue, hizo lo malo, pero ha regresado, ¿cierto? El corazón del padre siempre está ahí para perdonar. Y este hijo fue recibido nuevamente. Y traigan, dijo el padre, el becerro gordo y mátenlo. Y el becerro dijo: yo qué culpa tengo, pero ni modo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Es una bonita imagen de lo que es el perdón, ¿cierto? El perdón del corazón de un padre que nunca se llenó de amargura, que nunca se llenó de resentimiento, que nunca se llenó de odio, aunque su hijo lo había defraudado, lo había deshonrado y realmente había actuado muy mal. Y ese es el corazón de Dios también. Ese es el Dios que tenemos, es un Dios de amor, es un Dios perdonador. La Biblia dice entonces que si nosotros hemos sido perdonados, entonces también lo hagamos con los demás, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Eso dice Colosenses 3:13. Así que si tú deseas edificar una buena relación, ten en cuenta la importancia de un terreno sólido, que es la autoimagen, el fundamento, que es el carácter y la provisión de Dios, y los materiales adecuados, que son esos 5 materiales. Cristo, pues el amor y el compromiso, la confirmación positiva, la acción afirmativa, el perdón y el material más importante, que es Cristo en la vida nuestra. Amén. Así que vamos a la conclusión. Dios desea que disfrutes de unas relaciones plenas y gozosas. Sus recursos están a tu disposición. Así que, por la fe, echa mano de esos recursos. Yo le pregunto, ¿quiere usted durante el 2015 mejorar sus relaciones? En su hogar, en su familia, en su trabajo, en lo que quiera que sea. ¿Quiere usted mejorar sus relaciones? Bueno, aplique estos principios. Vuelva y escuche la conferencia, búsquela en YouTube, vuelva allí, pida la conferencia. Si quiere también se la podemos dar en CD para que usted la escuche y grábese muy bien esos principios.